Imagen de Santidad presenta el programa de mujeres. Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que Él nos da de estar aquí en este lugar para poder continuar con el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos y tratar de hacerlo mejor para Él. Gracias a Dios por la vida que nos da. Y también damos gracias por todos los que están viendo el programa. Les saludamos en el nombre de Jesús, deseando que la bendición del Todopoderoso sea sobre todos ustedes. Que Dios bendiga sus familias, que Dios bendiga sus vidas y que reconozcamos que cada día que Dios nos da es una gran bendición, que podemos todavía hablar y podemos todavía caminar y todo eso solo lo da Dios. Por eso nosotros siempre decimos gracias, Señor, por todo lo que nos das y lo que nos has dado. Y les pedimos que ahí donde están ustedes viendo el programa, que no se retiren. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante y nos interesa a todos, y es necesario poder ir aprendiendo para poner en práctica y que nuestras familias sean diferentes, que nosotros como padres y madres podamos orientar a nuestros hijos para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Así que la bendición de Dios sea sobre todos y no se vaya de su lugar, porque vamos a continuar con el programa. La hermana Vilma también les saluda. Yo también doy gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno y hasta aquí me ha guardado, me ha bendecido y me concede estar una vez más aquí en Imagen de Santidad para poder llegar hasta sus hogares. Y a través del programa, ¿verdad? Y la palabra que hoy traemos, pues juntos vamos a aprender, porque la palabra de Dios no deja, no termina, sigue y cada día aprendemos más. Por tanto, pues juntos vamos a aprender. Así que les saludo en el nombre de Jesús a cada uno de todos los que ya sintonizan la Imagen de Santidad. Bendiciones a todos. Gracias a Dios porque Él es el que nos ha concedido a la hermana Lubina y a mí estar una vez más aquí en este medio para poder conducir el programa que nosotros cada sábado pues se nos ha encomendado, y por medio de él llegar hasta sus hogares, hasta allá donde llega la señal. Quédense con nosotros y juntos vamos a aprender. Bendiciones. Qué bueno, hermana Vilma, que estamos nuevamente. Dios nos ha permitido regresar a este lugar. Amén. Y reconocer que estamos en un nuevo año. Amén. Sí, que Dios nos ha dado ya la oportunidad para poder continuar con este trabajo necesario para todos y todas. Y con el tema, hermana, que se refiere a las familias, ¿verdad? A las familias. Cómo nosotros quisiésemos hacer algo por las familias, o sea, que todos como madres, padres, este año que Dios nos ha permitido pues entrar a este año 2018, que todos como digamos que somos los responsables en las familias, la pareja, el papá y la mamá. Así es. Esa es la gran responsabilidad. Y este tema con referencia a la familia se nos hace es muy amplio. Así es. Pero algo que podamos
resumir y hacer entender a los que están y para nosotros también, porque todos aprendemos lo necesario que es e importante ese tema de las familias, porque traemos allí como orientación para la familia, ¿verdad? Sí, orientación. Sí, la orientación. Y es bueno que todos podamos aprender cómo guiar a nuestra familia en el hogar. Esa es la primera escuela que tenemos, es la familia. La familia. Sí. Y tan delicado que es, ¿verdad? La familia. ¿Cómo cuesta a nosotros los responsables? Así es, no es fácil. No es fácil, hermana. Sí, no es fácil. Sí, no es fácil. De repente ahí estamos y las familias pues fueron creadas por medio de Dios, porque si pensamos en el primer hogar que vino, que Él formó, que ya sabemos, ¿verdad? El principio que fue Adán y Eva, desde entonces pues ya venimos nosotros reconociendo que Él formó las familias. Es bíblico, sí. Y nosotras como humanos, como grupos familiares, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad, hermana, porque en la familia pues sabemos, ¿verdad, hermana? Que el hogar lo forman las familias. Sí. Pues para formar ese hogar todos sabemos y conocemos, no es de no saber cómo es que se forma una familia. Pues sabemos que un hombre y una mujer forman esa pareja, y de esa pareja se forman los hijos y luego viene la familia, ¿verdad? Así es. Forman la familia, pero la responsabilidad que hay en cada padre, en cada madre, de cómo conducir esos hijos, esa familia. Y hoy día, pues, hermana, podemos ver, hermana, que cuántas familias desintegradas por falta de comunicación, digo yo, por falta de orientación en el hogar. Y es allí donde empieza, y esto pues no hay una escuela especial, digamos, para una orientación exacta para la familia. Pero la verdad que la palabra, como cristianos, hermanas, nosotros reconocemos, ¿verdad? Y la palabra nos enseña, ¿verdad?, a conducir una familia. Y es bien complejo. Sí. No es que es fácil, porque criar bien y orientar bien a los hijos para luego pues que ellos se críen con esa educación de casa, ellos van a reflejarla a la sociedad. Sí. Y uno piensa en eso, ¿verdad? Porque las familias hoy, algunas, ¿verdad? Gracias a Dios, pues son estables y son buenas familias. Los padres tienen buenos hijos, principalmente aquellas familias que conocen de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Así es. Sí. Porque eso es lo primordial en una familia, en el hogar, conocer de Cristo. Así es. Sí, Sí. Sí, hermana, es algo delicado. Bien delicado. Sí, cuando hablamos acerca de la orientación familiar. Como padres nos cuesta bastante. Sí. Y los tiempos actuales, pues parece que es un poco más complicado poder explicar o tratar de hacer entender a nuestros hijos lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Cuando nos referimos a la orientación, es una tarea, es un trabajo continuo. Así es. Que no podemos dejar
de hacerlo porque es la gran responsabilidad que tenemos los padres de educar a nuestros hijos, corregirlos, guiarlos siempre por el camino correcto y también como padres ser verdaderos orientadores y consejeros, porque como padres somos el espejo o somos el ejemplo para ellos, no corrigiéndolos a ellos y que los padres también hagamos otra cosa al contrario, sino que siempre haciendo lo que es correcto para enseñanza en el hogar a nuestros hijos. La disciplina es una palabra demasiado amplia que nos cuesta entender cuál es la disciplina. La palabra disciplina viene de discípulo, la formación en la familia, hermana, en las personas, es la formación. Y la Biblia habla también de castigo, de corrección y con vara. Así habla la Biblia. Pero no es que todos los días vamos a estar dándoles con vara a nuestros hijos. No. Debemos de pedirle a Dios la sabiduría, por eso siempre nosotros estamos hablando acerca de lo que Dios nos habla en su palabra. Pero es bueno, dice, el castigo cuando es necesario, el castigo, pero hay que hablar con ellos también y de hacerles entender que lo que usted hizo hoy no es correcto, decirle a nuestros hijos, ¿verdad? No es correcto y por eso lo castigué. Eso ya no lo va a volver a hacer porque por eso puede volver a recibir castigo. La disciplina es enorme, ese tema no tiene fin, pero lo poco que podemos hacer en nuestros hogares, con nuestros hijos, servirá para toda una vida. Enseñémosles a nuestros hijos. En el hogar, la disciplina debemos de aplicarla, dice, en todo lugar, en todo tiempo, comenzando en primer lugar en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Allí es la primera escuela donde podemos ir enseñando a nuestros hijos cómo y de qué forma nos vamos a conducir, vamos a ir creciendo, les decimos a ellos, en el hogar, haciendo lo que sus padres les enseñan. Por eso nosotros como padres debemos de sujetarnos a lo que la palabra del Señor nos dice, para poder cumplir con esta responsabilidad tan grande de orientar a una familia. Dios puso en el Edén, dijo la hermana Vilma anteriormente, la primera pareja, y eso lo sabemos todos lo sabemos. Y quiso aplicar la disciplina, pero ¿qué sucedió? Allí comenzó la desobediencia. Nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser disciplinados. Entonces debemos de ser nosotros allí en el hogar la luz para nuestros hijos y nuestras hijas. Porque también cuando salimos de allí, del hogar y despachamos a nuestros hijos al kinder, a la escuela, entonces pues sí que la educación en la escuela también es necesaria. Y ahora es tan, pues puedo decir yo, no sé, que es bueno porque ahora van los niños bien pequeñitos, ya van a recibir las enseñanzas de pre-kinder, dicen, y kinder y preparatoria, y empieza tanto paso, ¿verdad? Entonces, qué bueno, eso es bueno. Desde pequeñitos. Y ya en casa ya van encaminados. Ya van encaminados. Porque nosotros les hemos enseñado. Así es, ya van ellos con algunas cosas que ya ellos ya la han vivido en su familia. Eso es bueno. Hasta la misma palabra nos dice, hermana, que al niño hay que enseñarle desde muy pequeñito, para que cuando sea grande, dice, entienda y no se aparte. Principalmente los cristianos tenemos que enseñarles, ¿verdad? Y así pues
no se apartan del camino. No se apartan. Sí, hermana, es hermoso, ¿verdad? Saber y dirigirse, o sea, guiarse por la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios. Sí. Pero de repente, hermana, fíjese que yo meditaba en algo y digo, bueno, esas personas que no son cristianas, que de repente quieren corregir a sus hijos a su manera, Sí. pero la palabra de Dios nos dice, hermana, que no provoquemos a ir a Sí, nuestros así hijos, es. porque entonces no los vamos a corregir bien, Sí. más bien ellos se van a rebelar. Tenemos que tener ese cuidado nosotros, cuidado, sí. que ya sabemos, ¿verdad? Que hay que enseñar a través de la palabra. Sí. Y así pues nosotros, por ejemplo, ya nosotros somos cristianas, los que somos ya cristianos, mujeres y varones, ¿verdad? Los papás y las mamás, que somos cristianos. Ya nosotros no vamos a hacerlo a nuestra manera, Sí. a lo que nosotros pensemos, sino que vamos a guiarnos por la palabra. Y de repente pues corregirnos nosotros mismos. Si de repente estamos Sí. actuando mal, ¿verdad? Pues busquemos, ¿verdad?, enseñanza de la palabra. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si a nosotros, hermanas, conocemos esta palabra, entonces nos vamos a guiar por allí, ¿verdad? es, sí. Vamos, ¿cómo andamos? ¿Somos luz? Entonces, si somos luz, Sí. vamos a actuar con claridad, Con claridad, sí. porque ya somos luz, ¿verdad? Y no vamos a temer, porque estamos guiándonos por la dirección correcta de la palabra de Dios. Sí. Y la ayuda nos conduce con la dirección, ¿verdad? Esa ayuda que viene de Dios, de la palabra, y nos corrige, nos ayuda, ¿verdad? Cuando ya buscamos, ¿verdad?, esa ayuda, la cosa es mejor, Sí. y ya podemos corregir a nuestros hijos o nietos con la dirección de la palabra. Así es. Y como dije antes, hermana, a veces yo cometí errores, porque muchas veces, pues cuando yo no conocía de Dios, me tocó criar a mis hijos y de repente yo ahora me doy cuenta que yo cometí errores. De repente pues actuaba muy, muy bruscamente, Sí, sí. y pensaba hacer las cosas o conducirlos a mi propia manera, Sí. dándoles la dirección incorrecta, o sea, con regaños y no con prudencia. Sí, sí. Y entonces nosotros tenemos que ser sabios hasta en eso, hermana. Tenemos que usar la sabiduría para poder actuar a corregir a nuestros Sí. hijos. Exacto, como usted dijo, si es necesario castigarlos, pero también no los vamos a castigar con ira, Sí. los vamos a castigar en la forma correcta, como dice la palabra, y como dijo usted, y después se le dice por qué se le ¿Por qué se castigó, le castigó? entenderle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está nuestra vida primero? Entonces, corregirnos de repente nosotros Sí. primero, pero la palabra nos enseña, ¿verdad? A cómo irnos guiando. Qué bueno los que ya conocimos de Dios Sí. y actuamos por medio de ella. Y de repente, pues, ahí estamos siempre. La tarea no termina nunca, porque Sí. seguimos. Si de repente ya los hijos ya no son, viven con nosotros, pero de repente los nietos, los sobrinos, la demás familia y la misma humanidad, Sí. hermana. Sí. Uno tiene, por ejemplo, mire, estamos aquí en este programa. Así es. ¿Cuántas familias, cuántos niños están escuchando, ¿verdad?, el consejo Sí. que nosotros vamos a darle a través de la palabra, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ir leyendo versículos donde nos corrigen Sí. cómo debemos ser, porque también si nosotros nos corregimos personalmente y nosotros vamos a actuar pues en una forma correcta, ellos van a aprender y van a ir con esa guianza, que ese ejemplo que nosotros les estamos dando también, ¿verdad? Y ellos van a entender, y luego les vamos a ir leyendo de la palabra, para sí mismos ellos que vayan corrigiendo sus errores, ¿verdad? Y vayan entendiendo y
y recibiendo la orientación necesaria. Sí. Y ya cuando van a la escuela también, ya ellos van enseñados de casa. Sí. Están enseñados y ya los maestros no tendrán que batallar tanto, porque muchas veces, bueno, a las escuelas van niños de todo, ¿verdad? Pero esos niños vienen de hogares, hermana. Entonces, ¿qué hogares serán esos? Cuando van esos niños desobedientes y de repente hay padres que los mandan, que los corrijan en la escuela. Ajá. Y no, la escuela empieza en casa, hermana. Sí, así es. Es un error que de repente se comete, creer que los maestros son los que los los responsables. No es así, somos nosotros en casa, que los vamos a corregir correctamente desde chiquititos, para que vayan aprendiendo y ellos vayan orientando, porque nosotros somos los principales y somos los que debemos, ¿verdad?, llevar la primera tarea en el hogar, para que esos hijos, ¿verdad?, sean lanzados con orientación positiva. Sí, así es, hermana. Sí. Es un trabajo bastante pesado, saber que es obligación de los padres orientar a sus hijos ahí en la familia. Esa es la primera escuela, el hogar, y orientarlos, como dijimos antes, siendo ejemplo nosotros, porque si nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes y que tengan valores, debemos nosotros de practicar los valores y para enseñarles a ellos. Así es. Y no digamos que vamos a estar enseñando a ellos los valores y nosotros haciendo lo contrario. Exacto. Porque entonces no estamos haciendo lo correcto. Lo correcto. Debemos de reconocer que nosotros somos los padres, los responsables, y nosotros somos el ejemplo. Así es. El espejo para nuestros hijos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo ahí en el capítulo 3, versículo 14 al 17, le dice: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es que Timoteo fue guiado, orientado por su madre y su abuela. Sí. Fueron los que lo guiaron. Y le hace la recomendación de que tiene que persistir, que seguir, que continuar con esas enseñanzas de su abuela y de su mamá, a Timoteo. Y que desde la niñez, le dice, ha sabido las sagradas escrituras en la niñez, porque ya a una persona adulta es más complicado, ya no va a cambiar, porque así ya está formado en lo que se creció así. Ya no se puede enderezar. Entonces es en la niñez, cuando está niño. Y ha sabido, dice, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe. La fe, dice, que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es la escritura para nosotros enseñar a nuestros hijos. Así es. A nuestros hijos. Sí. Y que ellos vayan viendo y conociendo y sabiendo perfectamente que esas enseñanzas se las han dado allí en su familia, y cuando él vaya o ella vaya a la escuela o al colegio, donde sea, ella o él va a ir preparado ya, porque en su casa tuvo la primera escuela y ella o él aprendió lo que le enseñaron. A fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta dice la palabra de Dios y esta es la verdad. Amén. Si hacemos todo a tiempo, en una forma correcta, como la palabra lo dice, vamos a tener
una familia con disciplina, con principios. Vamos a estar satisfechos como padres del trabajo que hemos hecho en el hogar, en la familia, corrigiendo a nuestros hijos cada vez que cometen una falta, porque ellos, como van a la escuela o van al colegio, ellos a veces allá se comportan de otra forma y cometen muchas faltas si nosotros no los orientamos, pero si los hemos orientado bien, como la palabra nos dice, entonces vamos a tener hijos saludables, Amén. Disciplinados, orientados en la familia. Y por eso nosotros no queremos pasar desapercibidas en este tiempo que estamos, de decirles que todavía hay tiempo, hermana, para que podamos corregir a nuestros hijos, sí, hermana. máxime aquellos que comienzan a formar esa familia. Así es. Bueno, nos vamos a un video musical y después continuamos, así que no se nos retire de ahí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti. Y ahora yo, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y ahora yo, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena
mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Irenes Variedades les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. A la vez, les invitamos que nos visiten en nuestras instalaciones. Si quieres lucir bella y elegante en estas graduaciones y Navidad, búscanos, que te ofrecemos los mejores precios y calidad. Tenemos vestidos, zapatos para ambos sexos y edades. Les ofrecemos finos accesorios, lociones originales de las mejores marcas. Somos exclusiva e inglobable. Contamos con inmenso surtido. Puedes hacer tus apartados con un 25%. Teléfono 2785-2885. Boulevard Los Poetas, Juticalpa. Irenes Variedades. Marmo, las tiendas clásicas de todos los tiempos. En Marmo le ofrecemos todo lo que busca al momento de realizar sus compras en su centro de conveniencias en Juticalpa. En ferretería le ofrecemos todo en herramientas para construcción o remodelación de la mejor calidad. Pinturas. Dele color a su vida con la extensa gama de pinturas para interiores y exteriores. Preparamos su color favorito y le ofrecemos variedad de la línea Sherwin-Williams, amigo del campo. Tenemos la mejor calidad en herramientas, implementos agrícolas, bombas, picadoras, motores y mucho más. Fontanería, línea blanca, marca reconocida de prestigio, variedad en muebles para decorar su hogar, ventiladores, belleza, solo marcas reconocidas, lámparas, variedad en estilos y tamaños, tecnología, las últimas tendencias a precios realmente bajos. Visítenos en nuestras tiendas ubicadas en el Boulevard Los Poetas. Variedad en motocicletas, bicicletas para todas las edades. Lo último en la industria de transporte. Trimotos con calidad garantizada. Contamos con una amplia flota de trimotos y más de 250 repuestos disponibles. Crédito rápido y fácil. Marmo le espera. Durante décadas, Autorepuestos Valle sigue siendo líder en la distribución de repuestos automotrices y maquinarias. Camionería, todo en ferretería y mucho más. Líneas completas de repuestos y accesorios para equipos agrícolas. Estamos muy cerca de usted. Barrio El Centro, calle San Pedro Perulapán, Juticalpa, Olancho. Celular 9546-2660. Autorepuestos Valle. Este es el mundo que ofrecemos. Continuamos siempre con el tema de la orientación en la familia. Y cuando hablamos de orientar a la familia, es algo de trabajo, que hay que tener paciencia para poder hacer ese trabajo que es necesario, orientar a nuestros hijos, a nuestra familia. Y cuando hablamos de ese tema, pues nos inquieta, porque ¿cómo podemos vivir en la familia si siempre hay dificultades? Pero gracias a Dios que también hay valores
para ponerlos en práctica. Y uno de ellos, que es el más grande, es el amor. Yo creo que en la familia debe prevalecer el amor de Dios, el amor puro, para poder guiar y continuar con esa empresa que se llama familia, que es complicada, pero se puede triunfar. Dios nos ha enseñado que nos amemos los unos a los otros, que nos amemos con ese amor puro, y enseñar a nuestros hijos que en el hogar debemos amarnos todos y amar también a los demás que no son de allí, de la casa, porque así lo dice su palabra, el uno al otro. Y cuando lo que Dios diseñó en el huerto del Edén fue la unión de un hombre y una mujer para formar una familia. Eso es lo que nosotros tenemos, una familia. Y en esa familia debe de existir el amor. El amor. No es que no van a haber problemas, siempre va a existir los problemas, esos van a permanecer siempre. Pero todo se soluciona con la ayuda de Dios y sabiendo los que vivimos ahí en la familia, cómo y de qué forma podemos entendernos. No es a desmoronar la familia, no es a pelear, ni es a hablar cosas que no le agradan a Dios. Dios en su palabra nos ha enseñado que nos amemos, que haya paz en el hogar, en la familia, que haya comprensión. Hermana Vilma, debemos de entendernos, de comprendernos, porque ninguno de la familia que tenemos es igual al otro. Así es. Siempre hay sus diferencias. Hay diferencias, claro. Si ni los dedos de la mano, Así dice el es. dicho, son iguales. Así son los hijos. Así son. Ninguno de los muchos que tengamos, Sí, es no, cierto. ninguno, no, ni uno se parece al otro. Parece al otro, Sí, sí. así es. Así es. Entonces Tenemos que entenderlos. entendernos así como son. Sí, en la familia. Y fíjese que muchas veces fallamos, que quedamos, vos no sos igual a fulano, y eso no debe ser No así. debe ser así. Pero cometemos esos errores. Nosotros. sí es cierto. Y debemos conocer y debemos corregirnos nosotros. Corregirnos, hermana. Y entendernos, hermana, porque- nosotros mismos sí. y entenderlos a ellos. ¿Y cómo vamos a Sí. creer que aquel va a ser del pensamiento Sí, igual al otro? Sí, tenemos que ser sabios en Sabios. esa forma. Si la palabra de Dios dice Proverbios 2, 6, 8, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Sí. Si andamos en rectitud, hermana, Sí. Él nos provee, dice, de sana sabiduría. Así es. Entonces, ¿por qué nos vamos a ir a nuestra manera? Tenemos que ser corregidos. Corregidos. Y la palabra es quien nos corrige. Sí, hermana. Para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Sí, hermana, es cierto. Es que, digamos, sobre la tierra hay una institución clave constituida por personas muy importantes cuyo dueño es el creador del universo. Así es, amén. Es Dios. Dios, sí. Y con Él vienen los valores, Amén. el amor, Sí. viene de Dios. Así es. Ese es el que nos ayuda para poder vivir en esta tierra. Si no hay amor, dice la Biblia, de nada sirve. De nada sirve. Es lo primero. Es lo primero, el amor, El hermana. amor, sí. Que sepamos entendernos en la familia, que sepamos conducirnos. Hasta para hablar debemos de pensar y de saber lo que vamos a hablar. No vamos a hablar cosas que vamos a dañar a nuestros hijos o al esposo, o que vamos a hablar cosas deshonestas. Todo Dios nos ha dado en su palabra cómo debemos conducirnos si somos sus hijos. Así es, Si somos amén. sus hijos. Y nosotros como padres debemos dar el ejemplo a nuestros hijos, corrigiéndolos. Otra cosa es que para corregir a nuestros hijos, porque la Biblia dice que les demos con vara, pero no es que vamos a estar todos los días con la vara en las espaldas de nuestros hijos dándoles varazos hasta que no. Es que nosotros
debemos pedirle a Dios sabiduría para poder corregir a nuestros hijos. Platiquemos con ellos, digámosles lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Bueno, los que ya tenemos hijos, ya hemos trabajado con ellos. Y desde el primer día que los enviamos al centro educativo, comenzamos ya, y desde muy antes, a decirles lo que tienen que hacer, dónde van, cómo comportarse, cómo obedecer a sus maestros y obedecer a los que están allí ayudando, que no vayan a venir con quejas al hogar, porque entonces los vamos a castigar. Hay que irles explicando todo eso. Que vayan bien orientados. Orientados. Así es. Orientados. Porque la Biblia nos enseña la gran responsabilidad que tenemos como padres. Y no vamos a culpar a nadie más de afuera porque nuestros hijos se nos han desorientado, se nos han desubicado o andan en otras cosas que son incorrectas. Porque en el hogar se ha enseñado desde la niñez, como dije ahora que leí aquella parte de Timoteo, de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras por medio de tu abuela y tu madre. Y eso es importante, saber que nosotros, hermana, como padres, somos los responsables de la enseñanza en el hogar. Así es. Sí, nosotros, hermana, por eso desde pequeñitos tenemos ese trabajo, esa tarea de irlos orientando, ¿verdad? Y ya respaldados con la palabra de Dios, es mucho mejor, porque dice su palabra, Él es escudo a los que caminan rectamente, y Él nos conduce por medio de su palabra, y así vamos a orientarlos. Así es. Así los hijos nos van a obedecer y no vamos a ser avergonzados. Y muchas veces también, si no los orientamos a tiempo, se nos van de las manos. Y eso es triste, cuando ya los hijos ya no se pueden dominar. Es difícil. Pienso yo, ¿verdad? Pues yo no tuve esa situación, pero en algunos casos de las familias que ya no los pueden gobernar, se les van y hacen las cosas a su manera, y ya ellos actúan por su propia cuenta. ¿Y qué pasó? Porque no fueron orientados desde pequeñitos. Entonces, así que los padres, ¿verdad?, que todavía están luchando allí con sus hijos, hay tiempo para que desde ya los vayan orientando con la sabiduría de la palabra de Dios, que eso es lo primordial en nuestra vida, ¿verdad? Y darles ese amor puro, ese amor verdadero, ese amor que viene de Dios, ese amor que es lo primero, es el primer mandamiento que Dios nos demanda, ¿verdad? A conducirnos y a conducir a nuestros hijos, a nuestra familia y a todos los que nos rodean, hermana, porque nosotros somos luz, somos ejemplo en medio de todos, y si nosotros nos vamos a conducir bien, entonces vamos a tener hijos buenos, hijos ejemplares. Y otra cosa también, hermana, que si nosotros no nos corregimos y andamos mal, no estamos actuando mal porque no somos ejemplo. Entonces no podemos corregir. Entonces, sí, yo leía ese salmo anterior, que el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, ese salmo es muy de bendición, ¿verdad? Porque Él es nuestra luz. ¿Y quién más? Nuestro Padre es nuestra luz, que nos conduce a la rectitud, a lo bueno, no a lo malo. Y nos corrige también a través de su palabra. Nos corrige cuando es necesario, y de repente nosotros nos da duro también. Nos da duro en la palabra. La palabra es dura. Sí, la palabra porque lo necesitamos. Sí, y entonces tenemos que ser obedientes a su palabra para así mismo aplicarla. Si somos obedientes, vamos a tener hijos obedientes. Entonces es una cadena que de nosotros pasan los hijos, y luego los hijos
van aprendiendo y ellos la ponen en práctica así es. En su casa, afuera, cadena. y ya cuando son grandes, mucho mejor. Sí. Hay un versículo bien bonito que se encuentra en Proverbios 19:20 que dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Mire qué bonito. Es bonito, Sí, que se encuentra Y en es la Proverbios verdad. 19:20. Entonces, mire, si desde chiquitos o desde muy pequeños les enseñamos, porque ya nosotros fuimos enseñados y aprendidos, ya en nuestra vejez, hermana, Así que es, ya sí. nosotros Ya, estamos entrando a la sí, vejez. sí. O puedes decir, Ya estamos en la vejez. Ya estamos en la vejez. Sí. Entonces, hermana, somos, ya somos ejemplo, y estamos en la vejez y sabemos el bien, El bien. y el así- mal. Entonces, así es. ¿cómo vamos a volver atrás, hermana? No. Si ya escuchamos a tiempo el consejo, El consejo, sí. a tiempo y recibimos la corrección de nuestro padre, Sí. o nuestros padres, o como haya sido, pero primeramente la palabra. Y dice que vamos a ser sabios en la vejez. En la Entonces vejez. seremos sabios. Y esa sabiduría Sí. que viene de Dios, la sembramos y En- después Sí. va creciendo, sí. ¿verdad, hermana? Sí. Qué bonito cuando Así realmente entendemos la Entendemos, corrección correcta y tomamos lo bueno. Sí. Lo bueno, La palabra. la palabra Sí. que nos edifica y nos Gracias a Dios. lleva a vida eterna, Amén. dice su palabra. Qué bueno. Sí, qué bueno. Dice ahí en Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y Amén. sin reproche le será dada. Muchas veces no hallamos qué hacer. Muchas veces cuando estamos cuando comenzamos a formar la familia, nos hallamos con dificultad, porque guiar a nuestros hijos no es cosa fácil. Sí. Enseñarlos nos cuesta también mucho. Y perdón. queremos nosotros siempre que nuestros hijos pues sean también buenos hijos. Pero dice la palabra que si no tenemos sabiduría, que se la pidamos a Dios. Y dice que Él nos da a todos, dice, abundantemente y sin reproche, nos dará la sabiduría, pero pidámosela a Él en oración, leamos la palabra y en oración digámosle al Señor que nos guíe, que nos ayude para guiar a nuestros hijos por el buen camino y enseñarles de la palabra. Eso no es fácil, cuesta bastante, pero se puede. Se puede. Y la misma Biblia dice que les enseñemos desde la niñez para que cuando sean grandes ellos no se aparten. Y eso es la realidad, porque eso lo dice la Biblia, que es la palabra de Dios. No les vamos a decir nosotros, ¿verdad, hermana Vilma?, de que eso es fácil, enseñar a la familia. Yo no voy a decir eso. Eso nos cuesta mucho, pero eso se logra. Así es, amén. Tengamos paciencia, aquellas personas que empiezan a formar su familia, hay que tener paciencia y pedirle a Dios la sabiduría para poder guiar a nuestros hijos. Por eso es que es necesario entregarnos a Dios hoy, para poder hacer todo lo que nosotros queremos bajo la dirección de Dios, para poder guiar a nuestros hijos cuando se casen. Ya nosotros ya estamos viejas, ya los tenemos grandes nuestros hijos, Así pero es. aquellas que van comenzando a formar sus hijos, a formar su familia, tiene que enseñarles lo bueno, tiene que enseñar, y lo bueno está en la Biblia, y ahí está también lo que no se debe hacer. Y la familia es algo tan importante, eso nos dice la palabra,
tan importante que vamos a dar cuenta Vamos de a dar- todos esos hijos que Él nos dio. Así es. Y si no hemos guiado y no hemos orientado y no hemos enseñado a nuestros hijos, allá cuando vayamos al cielo, allá nos vamos a ver cara a cara con el Señor y a saber cómo nos va a decir si no hemos cumplido con ese mandamiento de guiar a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará. Entonces, la responsabilidad de instruirlo somos nosotros como padres, papá y mamá, enseñando con ejemplo. No es que yo voy a hacer lo malo allá, pero usted no lo va a hacer. Eso no es así. Es con el ejemplo. Si mi mamá lo hace, si mi papá lo hace, entonces hay que tener mucho cuidado para hacer todo conforme la palabra nos dice. Y al final vamos a dar gracias a Dios por la familia que nos ha dado. Sí, hermana. Sí. Es un trabajo grande. Y Sí. también ellos, los hijos, tienen que ser obedientes. Obedientes, sí. A los padres, dice en Proverbios 1, 8, 9 y 10, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Sí. La palabra es clarita, donde nos dice que los hijos tienen que obedecer a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque serán, dice, a su cabeza, oiga bien, collares y a tu, serán a tu cabeza, dice, porque adorno de gracia. Sí. Imagínense cómo los muestra, ¿verdad? Sí. El Señor, ¿verdad? Si Así los que los comparas. hijos los compara, ¿verdad? Sí. Así que esos hijos Sí. tienen que obedecer a papá y a mamá, Así es. porque dice que serán, dice, adorno de gracia a su cabeza y collares a su cuello. ¿Qué? ¿Que van a Sí. servir de adorno? ¿Qué? ¿No los van a abochornar allá afuera, verdad? Cuando van a la sociedad, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, Sí. En todo lugar, ¿verdad? Así es. Van a ser adorno para sus Ajá, padres. sí. ¿Por qué? Porque van instruidos y van enseñados y han sido obedientes y no los van a avergonzar, porque han sido han sido bien enseñados, y han sido obedientes. Obedientes. Porque si no hay obediencia, no van a aprender. No van a y van a aprender. hacer las cosas a su manera. Así Entonces es. nosotros tenemos que enseñarles con sabiduría, saberlos instruir para que ellos vayan aprendiendo, pero tenemos que enseñarles que ellos deben de aprender y respetar también lo que la palabra dice. Sí. Lo que su mamá o su papá le va a enseñar por medio de la palabra, ¿verdad? O si los está criando a su manera, pues que busque de Dios, Sí. porque Dios es el que nos guía, la palabra, ¿verdad? Así es. Por esta palabra nosotros hemos aprendido, estamos aprendiendo, vamos a dar a conocer y estamos aquí, ¿verdad? Para enseñarla, ¿verdad? Sí. Y afianzar la fe. Nosotros estamos afianzando aquí nuestra fe. Aquí estamos conociendo más, no es que ya lo sabemos Así todo. es. Esta palabra nos sirve a nosotras también, hermana, Sí. para corregirnos y ser más ejemplo. Porque si ya no tenemos los hijos en casa, hermana, tenemos nuestras familias, Nuestra familia, sí. nuestra humanidad. Sí. Porque esta palabra no solamente cae a nuestros hijos en casa, Sí, es a todos. es para todos. Para toda la humanidad. Para toda la humanidad, ¿verdad? Y así que aquellos padres que nos están viendo, ¿verdad? Que mediten en la palabra de Dios para instruir bien a sus hijos y que no se les vayan, ¿verdad? Sí. No se les vayan a descontrolar, Sí. no se les vayan a ir, que no vayan a hacer lo que ellos quieren porque los padres no los pudieron dominar. Entonces hay tiempo para guiarlos por la palabra de Dios, que es lo más correcto. Sí. Es la enseñanza más primordial en la vida, En hermana. la vida, sí. La palabra de Dios, Dios. que esa no pasa de moda nunca. Sí, nunca. Cada día nos corrige y nos enseña y aprendemos de ella para nosotros mismos y para darla a conocer. Darla a conocer. Sí. Sí. Y
Hablábamos también, estábamos hablando de la familia y los valores también. Y los valores que hay que enseñarle a nuestros hijos siempre, que la honradez, que seamos honrados. Así es. Que también es similar a la honestidad, que seamos honestos, que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños que lo que no es mío no lo voy a tomar para mí, porque eso se llama robar. Así es. Hay que aclararles, si va a la escuela y un lápiz está allí o un cuaderno y eso no es suyo, usted no lo toque porque eso no es suyo. Y si usted lo agarra, está robando, y robar es pecado. Así es. Y ser sinceros también, enseñémosles a nuestros hijos a hablar la verdad, a no andar hablando la mentira, porque la mentira es pecado también. Y el respeto, ser respetuoso. Yo recuerdo en los tiempos anteriores, muy atrás, que nos decían nuestros padres, salude a los que estaban allí, vaya, salúdelos, porque ellos ya son mayores y hay que saludarlos. Y nos enseñaban que la gente más adulta había también que respetarla. Y el respeto es un valor también que es necesario conocerlo, porque qué bonito es cuando aprendemos a respetarnos. Hermana Vilma, comienza eso, el respeto en la familia, Así a es, respetarnos en la familia, que lo que es de uno es de él, y que el otro tiene sus cosas también, que es del otro, a respetar mutuamente. Sí, la honradez para ir enseñando los valores. Sí. Y cuando él salga de su casa y vaya a otro lado, cuando ella salga de allí y vaya a otro lado, va a practicar también lo mismo porque ya lo aprendió, y lo aprendió en la familia. Familia. La humildad, dice, es bueno, la humildad, ser humilde. Y ser humilde no es vestir harapos con ropa remendada. No es, la humildad no está en eso. La humildad es algo que viene de Dios para nosotros, ser humildes, que nosotros podamos hablar cuando sea necesario, ¿verdad? Y hablar bien. Hablar lo correcto. Lo correcto. Conducirnos. No enaltecernos. No enaltecernos. Sí. Conducirnos siempre por lo bueno, Así bueno. Es. La humildad no es vestirnos con ropa de harapo, digamos, de ropa que ya nos sirve. No, la humildad está en nuestro corazón y en nuestra mente. Sí. Ser sumiso a Dios. No considerarse más que el otro. Sí, o mejor más que el otro, o mejor que el otro. Sí. No. Sí. Todos, dice la palabra, somos iguales. Todos Dios nos ama iguales, a todos. Dicen es que a veces, como él es rico, dicen, y yo soy pobre. No, eso no. Todo Dios lo que nos ha dado es para todos, y para Él no hay ninguna preferencia. Somos todos iguales. Gracias a Dios. Pero que seamos humildes. Sí. No que nos digan algo y comenzamos como dicen que reventamos, ¿verdad? Que seamos pacíficos, que seamos puntuales. Otro valor, la puntualidad. La puntualidad. Y decir la verdad también. La amistad, ser amigos, eso es bueno. Y decir siempre la verdad. La responsabilidad, ser responsable, como estamos viendo del respeto, ¿verdad? La responsabilidad también es otro valor que debemos de ponerlos en práctica. Y gracias a Dios, porque Él es el que nos ha ayudado en todo. La Biblia dice que sin Él nada somos. Nada podemos hacer. Por la misericordia de Él. Sí, es por la misericordia de Él. Así que qué importante es la familia. Valoremos la familia. Allí, esa familia tiene un valor incalculable, que allí es donde podemos nosotros ir construyendo esa familia, esos
hijos, esas hijas con valores y a veces es necesario reprensión, pero con sabiduría, Así la es. reprensión, porque la juventud a veces fallan, ¿verdad? O hemos fallado en la juventud, pero pidámosle al Señor para que nos ayude siempre a vivir conforme a su voluntad. Creo que ya el tiempo Ya se es nos tiempo, está sí. yendo, pero quiero leer aquí unos versículos que dice Efesios 6:3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Imagínense qué bonito es cuando nosotros honramos a nuestros Sí. padres. Los hijos honran a sus padres. Hay una promesa que seremos es. de larga vida en la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Así que, Mandamiento con promesa, sí. que con promesa, qué Así lindo, es, sí. ¿verdad? Pues sí, hermana, hijo, el tiempo se Sí. terminó. Ha sido un tiempo, pues, gracias a Dios que Dios nos dio, ¿verdad? Así es. Bendiciones a todos los hermanos y amigos que estuvieron, ¿verdad?, en sintonía. Les bendecimos en el nombre de Jesús, hasta allá donde llega la señal, y a todo aquel, ¿verdad?, que no conoce de Cristo, que busque de Cristo, que es el mejor camino que puede tomar. Hoy los tiempos que vivimos son bien difíciles y solo agarrados de la mano de Dios podemos seguir adelante. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo programa, hermano. Sí, gracias a Dios y a ustedes también que estuvieron pendientes del programa. Deseamos que la bendición de Dios sea sobre sus vidas y que les siga ayudando y dando todo lo necesario para sus vidas, pero la recomendación siempre que hay que buscar a Dios ahora. Hoy es el día aceptable. Cualquiera que sea mujer, hombre, joven, señorita, niños, todos los que quieran aceptar a Jesucristo, háganlo, vayan a una iglesia, y si no en sus casas, ustedes solo díganle al Señor que se arrepiente de sus pecados y que quiere vivir una vida nueva en Cristo. Y Dios es tan bueno que inmediatamente lo toma por hijo, y usted solo tiene que seguir lo que la palabra de Dios dice y visitar una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Así que la bendición del Todopoderoso sea sobre ustedes. Muchas gracias. De Mujeres fue presentado por la televisión cristiana Imagen de Santidad.